Muy buenas, bienvenidos a todos, incluso a esas personas que creen en el horóscopo. Y no voy a decir que me incluya entre ellos, o sea, yo me considero una persona racional que no debería creer en esas mierdas, pero es que los cabrones me aciertan, entonces me veo aquí en una disyuntiva, ¿no? Muy rara. La verdad es que es un buen negocio porque escribes cosas súper genéricas y solo tienes que esperar que los tontos como yo piquemos. En fin, el caso, soy Pablo Ram y esto es Primero de Wrestling. Parecía que nunca iba a llegar el día. Lo que empezó hace ya más de un año y que se había convertido en la nueva normalidad llegó a su fin el pasado fin de semana. WWE volvió a tener un show con público en sus gradas tras los experimentos del Performance Center y el Thunderdome. WrestleMania contó con alrededor de 25.000 fans cada noche. ¿Cómo afectó eso al show? ¿Conseguiremos reacostumbrarnos de nuevo a no tener público en los siguientes eventos? Pues todo eso, todas esas preguntas, para responderlas hoy vamos a hablar sobre el papel que juegan los fans en la lucha libre y en este regreso tras un año de pandemia. Y hablamos con @Power of Inc, lo conoceréis en Twitter como @Power of Inc, él es Kevin Iglesias, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola Pablo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí como un buen aficionado a tu podcast y nada, con ganas de contarte un poco cómo va esto. Bien, igualmente. Además de en Twitter lo podéis leer habitualmente en Turnhill Wrestling. ¿Algún sitio más donde te podamos leer o escuchar o no se me escapa nada? Pues en realidad no. Tenemos también en Dunhill Wrestling un Twitch en el que justo participé la semana de WrestleMania, pero bueno, de momento no puedo confirmar que sea algo oficial o lo que sea, entonces tampoco voy a mandar a la gente a Twitch. No, bien, Pero en realidad, bien metida la promoción ahí, bien. en realidad, pues bueno, tenemos ahí un Twitch en el que los viernes o los sábados, depende de cuándo toque mejor, hacemos unas previas o hablamos de la semana de lo que ha sido del wrestling. Y si no estoy pues con mi cara, pues estoy en el chat. Así que bueno, si os parece bien, pues oye, pasaos. Sí, igual yo creo que no lo había visto, así que en cuanto acabe el programa me suscribiré al canal. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué te pareció el regreso de los fans en WrestleMania? Bueno, pues todo pues muy bien. La verdad, yo tenía un poco de miedo con que al final fuese un poco como muy separado, al final había que mantener mucho las distancias y tal. No se notó apenas que había menos gente de lo normal. Y bueno, quitando que ahora pues han aparecido unos cuantos casos de coronavirus, por lo demás ha estado bastante bien, la gente se ha volcado bastante en los combates, ha reaccionado bien, justo en lo esperado, al ser esto en un tiempo en el que era de pandemia, en el que no han estado, al final la empresa ha tenido que estar un poco improvisando si esto salía bien, si salía mal, mirando un poco pues las redes sociales, si les decían que estaba todo bien, que les gustaba, si había que cambiar algo, entonces pues ha salido todo a pedir de boca, la verdad. Claro, sí, yo tengo que reconocer que a mí esa intro del principio de Vince McMahon con todo el roster dando la bienvenida, la verdad es que me puso los pelos de punta, pero ya no solo por el evento en sí, sino por lo que significa, ¿no? Que hemos pasado un año de mierda y por fin parece que este WrestleMania puede ser un poco como la luz al final del túnel, que está bien ser precavido, ¿eh? Pero que tampoco hay que ser cenizo, no sé que tú cómo lo ves. Yo creo que va a ser un poco el punto de inflexión. Es como decir que ahora mismo estamos en la mitad de lo que es este tiempo. Justo tenemos el caso de WrestleMania, que es como el momento en el que se abre el público, pero como ya has dicho tú antes, vamos a tener también shows en los que no haya nadie. También vamos a tener seguir con meses con los shows
en el Thunderdome, entonces vamos a tener que esperar como unos cuantos meses, tal vez otros, yo qué sé, pues igual en octubre ya tenemos esa posibilidad de ver a gente acudiendo a Raw y a SmackDown, pero hasta entonces pues tocará esperar. Claro, o sea, yo creo que cuando el año pasado pensábamos en el post-pandemia, yo creo que todo el mundo pensaba que sería como, a partir de tal día ya volverá a la vida normal. Y nos hemos ido dando cuenta de que no, o sea, en el caso de la WWE y del wrestling, ha pasado eso, que han vuelto los fans, pero eso no vamos a saber cuándo vamos a ver Raw cada semana con fanáticos. Entonces todavía sigue ahí esa ilusión de a ver cuándo llega ese día. Perdón, que no he hecho ninguna pregunta, normal que te hayas quedado callado. Que Pues, yo a veces joder. suelto reflexiones en voz alta y pasa eso, pero bueno, no pasa nada. Que a mí en WrestleMania hubo una cosa que me llamó la atención, que yo creo que todos los fans pronosticábamos un evento con unos resultados muy victoria de los buenos, pero después no ha ocurrido tanto eso. O sea, la primera noche puede que fuera más face, aunque perdió Drew McIntyre, pero la segunda noche yo creo que quitando Kevin Owens, todos los que ganaron fueron heels. O sea, ¿qué te pareció eso? ¿Crees que fue un error de W que no lo planteó bien o lo tenían preparado así? No sé, me pareció muy raro. Bueno, yo creo que al final es algo que acabó surgiendo. En el caso de la noche 2, teniendo en cuenta que querían que al principio que Matt Riddle fuese el campeón que saliese de esa noche, pues en el resto hemos tenido justo lo que un poco se podía esperar. También quitando esa triple amenaza en la que, bueno, también gana Roman Reigns, otro heel, con un two-winner en el caso de Edge y con un face en el caso de Daniel Bryan. Ya, ya, Sí, o pero... sea, tampoco te puedo decir así mucho mm, en este caso, pero sí bueno, no es que igual esté mal planteado o no esté muy balanceado el caso. Yo creo que al final en esto sale como sale. A mí me parece que ha salido bien, teniendo en cuenta que en la noche uno la cierra con la victoria de un face que llega pues casi con el sobrenombre de rookie durante mucho tiempo y que llega por fin a tener ese apodo autoimpuesto que había tenido durante todo ese tiempo de EST of WWE o de NXT y que ahora pues ya lo ha culminado, o sea, lo ha confirmado y en el caso de la noche 2 con un Roman Reigns que se impone y que también reafirma en ese apodo, en esa forma que tiene el de llamarse de Head of the Table. uh-huh. Antes mencionaba así brevemente lo de que durante el año de pandemia, al final la W, el único, bueno, todo el wrestling, lo único que ha tenido para dar el feedback, para recibir la opinión de los fans, ha sido las redes sociales. Entonces, yo no sé si en este año sin público se ha escuchado más a los fans porque la única forma que había era las redes sociales, o ha pasado al contrario y las empresas han dicho, vamos a aprovechar que tenemos más libertad ya que no hay público y no pueden rechazar las historias al momento. No sé, ¿tú cómo lo has visto? ¿Crees que han tenido más libertad, menos? ¿Se han aprovechado un poquito? Yo creo que han aprovechado este tiempo para experimentar. Con ciertas cosas sí que han experimentado, con otras han ido un poco a ciegas, o sea, sin ni siquiera ver las redes sociales ni un poco lo que suelen hacer en el caso de WWE, las encuestas, que al final, pues bueno, es un momento en el que, pues siendo el wrestling como es, que tiene mucha necesidad del público, en el que cualquier reacción al final muchas veces cambia el combate, entonces en esta situación en la que hemos tenido, yo creo que han tirado más pues por eso, por intentar probar con a ver, cambiándole un poco, dándole también un poco lo que la gente pedía. Al final, un Roman Reigns Hill, pues, ¿quién no lo ha querido? ¿Quién no ha querido también que se haya quitado el chaleco? Entonces, pues, ha sido un poco, pues eso. Yo creo que no lo han estado así mucho mirando en las redes sociales, porque tampoco siento que me hayan hecho caso. Que suele ser también uno de los problemas del público, ¿no? Muchas veces que igual intentan hacer algo que a ti no te contenta, pero que sí que le contenta a otra persona y tú crees que no te están haciendo caso, que tú eres la mayoría y eso también, pues, enturbia un poco lo que es la comunidad.
Claro, sí, sí. A mí me pasa eso, que a veces pienso que los fans, hasta qué punto condicionar las historias es bueno. O sea, a veces pienso, no nos habremos perdido grandes historias por falta de paciencia, es decir, porque nos presenten en un show un personaje, un luchador o una historia, la rechacemos de plano y la empresa diga, bueno, pues esto no ha entrado bien, hay que cambiarlo, y a lo mejor lo que tenían pensado estaba muy bien y no hemos tenido esa paciencia de dejarlo desarrollar una semana. No sé hasta qué punto lo ves tú Sí, así o sea, o... por ejemplo, se me ocurre en el caso de Retribution, Ujú. que podía haber sido algo bastante interesante, que aparte también la empresa no es que les haya dado demasiado tiempo para poder desarrollar, pero hubo unas cuantas semanas en las que, bueno, se presentó esto como si fuese una nueva revolución, que iba a cambiar esto un huevo. Pues teníamos ahí en modo Cale Borroca por Raw, haciendo trastadas por todos los lados, y luego debutaron y tuvieron como su presentación oficial, y a partir de ahí nada más. O sea, Mustafa Ali no pudo desarrollar nada más lo que era el apartado del stable, y ahí se ha quedado todo. O sea, no se entiende, no se entendió por qué tenía tanto poder sobre Tibar, Mace, Slapjack y la otra, Mia Jim. Y entonces, Reckoning, creo que era Reckoning, ¿no? Yo la verdad es que te envidio por saberte los nombres. Pues, bueno, eso también demuestra el nefasto trabajo que han hecho. Entonces, por parte de la empresa, claro. O sea, yo creo que ahí, en este caso, el talento no tiene culpa ninguna. Entonces, pues bueno, es un poco el cambio que ha habido, y es un poco, pues, al tuntún. Ya, ya. A mí me pasó una cosa cuando empezó el wrestling pandémico sin público en el Performance Center, que es que a mí me costó mucho acostumbrarme. Yo hubo gente que al principio se quejó, pero a las 2 semanas seguía viendo los semanales y a mí me costó bastante porque yo siempre he tenido esta concepción del wrestling que hay 4 elementos, ¿no? Hay, obviamente los luchadores, hay un ring, hay un árbitro y hay fans. Entonces, en el momento en el que llega la pandemia, yo lo primero que pensaba es, esto no tiene sentido. O sea, ¿tiene sentido pelear sin fan o sea, ha tenido sentido porque ha ocurrido, pero ¿realmente lo tenía? Mm. Bueno, o sea, al final es como, no sé, ¿tiene sentido hacer un concierto sin personas? Al final Ujú. es una cosa que también lo hemos visto en este tiempo. En el confinamiento había muchos conciertos por Instagram y tal. Tenías en el caso de Instagram te da más pie a poder ver cómo es la reacción de la gente en el momento. WWE más o menos intentó, bueno, ha intentado y está con ello. Thunderdome, en realidad las pantallas no cuentan nada. Para mí son personas que están también viendo el producto, pero es como si te pusiesen una cámara mientras estás viendo, yo qué sé, la Isla de las Tentaciones. Yo creo que nadie se alborota cuando yo qué sé, pues hace su entrada a Asuka, o yo qué sé, se produce el ataque de cualquier persona, yo qué sé, o vuelve Goldberg. Pues la gente no se pone loca en casa, sobre todo si está sola y no está acompañada de amigos. Entonces, eh, es un poco, pues, como quitarle una pata a una mesa. O sea, todavía se sostiene, pero bueno, a ver cómo intentando que no se caiga, vamos. Ya, ya. Claro, es que es eso, porque si a mí me costó acostumbrarme al Performance Center, cuando hicieron el cambio al Thunderdome, lo eché de menos. O sea, hubo un momento en el que la primera semana de que veo el Thunderdome y digo, voy a intentar dar una oportunidad, yo lo veo y digo, joder, casi que prefiero lo de antes. ¿A ti no te pasó eso de esa cosa con las pantallas en plan Black Mirror? A mí no... Me convenció incluso menos, que ya decir. Bueno, yo creo que fue un paso adelante, pero que tampoco es algo que sea como sustitutivo. Era como algo muy artificial. Incluso también al poner estos abucheos enlatados y todo enlatado, también provocaba un poco como de rechazo. Yo sigo esperando que vuelva el wrestling con el público, porque también el público al final canta lo que quiere, hace lo que quiere, tiene ese punto de
bueno, pues de rural, de que igual, pues hombre, no todo el mundo acabó abucheando a Bobby Lashley en su entrada, encima siendo el primero que salía, si no me equivoco. Creo que sí Sí. que fue Lashley el primero en salir. Por lo tanto, es un poco como han estado abucheando todo este tiempo, entre comillas, en estos Raws y ahora de repente pues llega el público al Raymond James Stadium y lo tienes vitoreando y abucheando a partes iguales a Bobby Lashley. Entonces, un caso es un poco extraño. Es una cosa bueno, a mí el silencio con estas cosas pues no me gustaba nada. Y también entiendo a los luchadores que tampoco les gustase. Pero tampoco creo que la solución fuese el Thunderdome como tal. Como está ahora planteado, no me Ya, gusta. Y si nos vamos igual a una empresa que no sea WWE, creo que ha habido alguna especie de solución que ha sido un poco mejor. En el caso de AEW, sí que ha tenido pues lo que es lo que ha hecho, lo que hizo WWE antes de poner el Thunderdome, que fue meter a otras superestrellas alrededor del ring y hacer un poquito pues de tal y de cual. La gente del Performance Center no funciona bien. Por ejemplo, en el caso de AEW, pues le funciona bien. Lo ponen a la izquierda los heels, a la derecha los face y hacen un poco pues de, pues, de público al final. sí, sí. Eh, y, y, vamos, en el caso de Impact, pues no han tenido gente, pero que funciona bastante mejor que con otras empresas. Ring of Honor también no ha tenido casi, bueno, no ha tenido personas. Entonces, me parece bueno, hay que saber también jugar con eso, con la falta de personas. Sí, o sea, el ejemplo de All Elite es perfecto porque yo creo que es la única empresa que ha conseguido lo de meter público suyo y que quede, no voy a decir natural, porque obviamente no era 100% natural todo, pero parecía bastante orgánico, sobre todo comparado con eso, con los que metía W del Performance Center, que los pobres hacían lo que podían, pero les decían, venga, tenéis que parecer un público real y no les salía tanto, pero el ejemplo de All Elite la verdad es que fue bastante... A mí me gustó mucho, yo creo que de toda la experiencia pandémica fueron los que mejor supieron adaptarse, ¿no? ¿No te parece a ti? Sí, al final ahora son los que tienen público como tal. Es poquita gente, al final es una gente que vive por la zona. Al final no se mueven del... Ah, no me va a salir el nombre del estadio. Lo busco en un momentito. El Daily's Place, Es que... ¿no? Ay, es verdad. El Daily's Sí, Place, ese es, vale. Lo he buscado así rápido. pues sí, yo creo que All Elite al final ha sabido aprovechar que está ahí en el Daily's Place, que bueno, pues tiene el inconveniente de que lo han tomado un poco como su base como tal en todo este tiempo, entonces eso lo que acarrea es que cada se vayan vendiendo menos a cada día que pasa o a cada semanal que celebras. Al final la gente, pues bueno, es como si hicieses un show en Madrid, a veces en el Bernabéu, digamos, tener un show de cualquier tipo de empresa en el que tienes muy poco aforo, en el que no puede entrar mucha gente y al final son unos precios que también pues no te lo puedes permitir ir pues, los 4 días del mes y al final pues eso va bajando un poco, al final también es un poco un deporte de nicho, AEW también no tiene muchos años y al que le gusta pues no siempre se lo puede permitir, entonces han sabido jugar bien con eso, sigue habiendo bastante gente que sigue yendo, parece que no les va mal por esa parte, pero bueno, centrados más en lo que es en la zona de alrededor, la zona del ringside, lo han hecho bastante bien. También tienes como una forma de familiarizarte también con las caras que tiene la empresa, la gente que es un poco pues menor, la que está igual en el low card, en el bajo mid card, la que está pues luchando en Dark o en Dark Ascension, o se llame ahora mismo. Sí, sí, porque Y entonces es eso, es una forma pues muy buena de tener una gente como una especie de escaparate diferente al que se celebra pues en el cuadrilátero.
Claro, es que yo me he acordado ahora de eso, de que al haber gente a lo mejor de mid-car o de low-car en las primeras filas al principio, hubo momentos que a lo mejor llegaban, no voy a decir a ponerse over, pero que a lo mejor tú no sabías quién era una persona y de repente, o sea, me recuerdo no me acuerdo cómo le llama, Sugar Dunkerton en All Elite, que llevaba una camisa de piñas o no sé qué mierda, y entonces Chris Jericho en Sí. show tras show, y al final, bueno, ese chaval ya no sé si sigue en All Elite, pero esas semanas se llegó a poner medianamente over a base de tonterías, ¿no? O Sean Spears jugando como apostando, yo recuerdo cosas así que me gustaron mucho. Pero bueno, cambiando ya de tema, para no seguir con el Elite, y volver al Thunderdome, yo también me pregunto si W va a agarrarse ahora a esta herramienta que tiene, que es la de... tiene la excusa perfecta para meter sonido enlatado. Entonces, yo pienso que cuando vuelva al público, obviamente eso desaparecerá, pero yo he escuchado a algún fan decir, no, W ha probado lo del sonido enlatado y va a seguir haciéndolo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Seguirán recurriendo? Porque el sonido enlatado al final, yo creo que estaremos de acuerdo en que es algo horrible, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tenemos el precedente de que alguna que otra vez también lo han usado. Siempre toca algún show de Raw o SmackDown en el que la gente a partir de la segunda hora o dependiendo de si es un show igual, pues digamos en Tennessee o en algún tipo de municipio que de estos, de los que van poquita gente y al final no están como muy interesados, no hay como mucho hardcore fan de WWE, entonces alguna vez yo creo que sí que lo han usado, ahora mismo no recuerdo exactamente un caso, pero sí que sé que ha sido bastante a menudo, ha sido como algo muy repetitivo, o sea, siempre que han tenido este problema lo han usado, entonces eh, yo creo que al final, pues bueno, han tenido este tiempo como para hacerlo más notorio, pero ahora también se les abre el abanico pues para usarlo cuando tengan un caso como ese. Bueno, ya cambiando, hablando ya de como fanático, pero a ti personalmente, me gustaría preguntarte por tu experiencia ya como fan en vivo en un show de lucha libre. Es decir, ¿qué te pareció la primera vez que fuiste a un show de lucha libre? Porque yo creo que es una experiencia que como que te abre los ojos. O sea, tú eres fan del wrestling, pero en el momento en el que vas en directo yo pienso que te abre los ojos. No sé tú cómo lo verías. Sí, la primera vez que fue a un live de WWE en 2015, creo que fue. Una vez, la primera vez que también pues tenía un poco la oportunidad de conocer a gente que había hablado por Twitter, también tenía un grupo de WhatsApp, lo sigo manteniendo, en el que conocía a bastante gente, pues ya un poco más la persona, el poder estar con ella, poder luego ir a cenar, hablar del wrestling un poco como más en persona y luego llegas allí al sitio y ves que se va llenando y es como... muchas veces el wrestling es una, como una pasión que es un poco solitaria. Al final es como, no sé, que te gusta el softball en España. Es algo como muy de nicho, que al final, al celebrarse muchas veces fuera de Estados Unidos o que no es algo que esté muy abierto en España, porque al final shows antes de la pandemia solo se hacían en Barcelona y en Madrid. Entonces, me refiero a los que se hacen de Pro Wrestling de España, Pro Wrestling Patrio, y joder, o sea, al final eso un poco como que imposibilita que tengas ese poder de disfrutar, pues si no tienes unos amigos cercanos, diarios, que los hayas conocido igual en el cole, en la universidad, con los que poder compartir pues esta pasión y todo eso. Entonces llegas allí y ves como que no estás solo, que también hay mucha más gente que les gusta también esto, y luego ya pues cuando se bajan las luces, empieza el show, es un poco como, guau, todas las experiencias, empiezas a ver a la gente y es como, joder, no sabía que Big Show era tan alto, o flipas un poco con algunas reacciones de la gente, ¿no? También te baja un poco un poco pues, lo que comentaba antes, ¿no? De que igual te crees que tú tienes la razón de absolutamente todo, que tu visión es la correcta y de repente entra Roman Reigns y no hay abucheos.
O sea, que te estás quedando tú solo. Y a la gente pues le encanta el tío. Recuerdo que por ejemplo, fui otra vez a otro show de WWE en Málaga y, y me quedé sorprendido con Big Show. O sea, Big Show, veías a la gente que se volvía loca y decía, este tío que apenas lucha ya, o sea, ¿qué está pasando? O sea, joder, y le fue muy bien. Y entonces, también el hecho de ver el wrestling en vivo cambia mucho la perspectiva. Digamos que en la televisión tiene un poco más de que no se le ve la trampa, Claro. si se puede usar así el término. Y es muy, muy especial. Al final, al tener esa unidad del público, te metes mucho más en el combate, no ves tanto el spot, no dices, "Ah, ahora van a romper la mesa", como estás pendiente de la acción, simplemente de la acción y que todo fluye. O sea, te sientes como parte del show, te dejas llevar, no estás como en casa que puedes estar un poco más analítico. Y es bastante especial. Si hay alguno que se ha metido en esto y le gustaría ir a un show, yo le recomendaría que reúna el dinero y que vaya, porque en cuanto se abra un poco esto y empiecen a llegar ya los live shows de WWE o los shows de WWE o de Riot, va a ser un disfrute total. Y es una oportunidad única para comprobar un poco pues, cómo son las cosas más de cerca. Y es brutal, o sea, me encanta. Totalmente. A mí me pasó una cosa una de las primeras veces que vi wrestling en directo. Yo tuve una especie de conflicto moral entre hacer lo correcto, ¿no? Y aplaudir al face y abuchar al heel, ¿no? Como comportarme como los niños. Pero claro, después salía un luchador que me gustaba y era heel y decía, jo, yo quiero ir con él. Y es que a veces ni siquiera me gustaba, a lo mejor simplemente el heel me daba cierta pena. O quizá, no sé si era eso o la sensación esa de voy a ser el único en la grada que voy a la contra, ¿no? El caso es que a mí eso me lleva a la pregunta. El buen fan, ¿tiene que hacer lo que debe hacer o tiene que hacer lo que le dé la puta gana en los shows y disfrutarlo? Pues eso es bastante buena pregunta. Eh, yo creo que tendría que tener un poco de libertad, pero al final también se demuestra que, bueno, la verdad es que lo que pasa es que la gente eh, le empieza ahora a gustar un buen heel. Eso pasa desde Kevin Owens, incluso tal vez en las indies haya pasado mucho antes, pero para mí igual el caso más evidente es el de Kevin Owens, que justo cuando subió de NXT y se enfrentó a John Cena, como que la gente estaba muy, muy de su lado, aparte quitando a un lado que era heel como tal. Y yo creo que desde entonces pues ha habido un poco más como gente que sí que le gusta más ver ese heel actuando como tal y por eso se le aplaude. Creo que también por otra parte es un error de la propia empresa a la hora de generar el hit hacia el luchador. Entonces te quedas solo con algunos buenos heels que siguen siendo abucheados, pues como puede ser el ejemplo de Baron Corbin. A mí es un tío que bueno, no es muy querido porque básicamente pues lo hace toda a la perfección, siempre tiene ese punto de, que es que te da igual, o sea, directamente, siempre que sale no te gusta. Eh, siempre está contra tus favoritos o siempre está contra el face de turno. Por ejemplo, ahora que es el King of bueno, el King of the Ring, es King Corbin, ha tenido pues muchas ocasiones en las que igual lo bueno que tenía su personaje se lo han capado. Ahora lucha así pues como con la ropa toda entera, antes no tenía eso, también tenía un tema de entrada que era buenísimo, se lo han cambiado. Al final yo creo que es el único más o menos que me puedo acordar. También puede ser MJF, es que MJF también pues es un tío que dices, me encanta verle cómo te busca las cosquillas, porque eso también es importante, que cuando tú vas a un show
en público tengas a ese tipo de persona que también te lleve un poco como a enfadarte, a fastidiarte, quitando que te guste mucho. Entonces, yo creo que es eso, es un poco que hay un fallo ahí a la hora de construir el Gil, que da igual cómo lo hagan, que nos sigue gustando, aparte que nos encanta ver a un buen Gil. Entonces, hay un poco como una dicotomía ahí que habría que resolver. Claro, sí, sí. Y hablando también de la experiencia de los shows en vivo, yo te quería preguntar por el tipo de fan que por querer involucrarse en el show se vuelve pesado. Y te lo digo de experiencia personal porque yo creo que en algunos de los shows en los que he estado yo he sido ese fan, ¿sabes? Yo me acuerdo de el primer house show que fui, que fue en Sevilla en 2012 sería tal, y el main event era Daniel Bryan contra CM Punk. Entonces me pasó ese conflicto moral porque obviamente a mí me gustaban los dos. Entonces Punk era el face, Bryan era el heel. Yo dije, pues voy con Punk, voy a hacer lo correcto y tal, pero al final acabé apoyando a Bryan y era ya un nivel como de pesado, ¿no? De yo voy a ser el único que haga el yes cuando Bryan hace el no. Entonces yo, eso me pasó la primera vez, ya ese error no lo cometo. Pero claro, he estado en otros shows y siempre hay fanáticos que no es que quieran participar del show, es que buscan protagonismo. Entonces yo pienso, ¿qué hacemos con el fan pesado? El que molesta al resto, el que grita cosas sin gracia, el que acaba a lo mejor incluso desconcentrando a los luchadores. ¿Con ese qué hacemos? ¿Que le damos de hostia ante todo? ¿Qué hacemos? ¿Le damos una charla? Bueno, también es algo que pasa en el fútbol. Al final siempre hay esa típica persona que está rodeada de fans de, yo qué sé, del Madrid y él justo es del Barça y está ahí, vamos, Messi, no sé qué. Entonces, bueno, es un poco problemático porque, por ejemplo, si debería comentar esto, pero bueno, que me perdonen los compañeros o la gente que conozco de la WWE, pero un problema que tenía, por ejemplo, los shows de Shoko y los de Tabacalera un poco más, es que muchas veces cuando iba gente que igual iba por primera vez o gente que ya era habitual, muchas veces sí que también se robaban el protagonismo, pero encima el protagonismo para algo un poco feo, que muchas veces era como insultar o buscar como un cántico que sea un poco humillante y eso al final también pues sí que daña un poco a lo que es el producto y muchas veces también como que apaga al resto de aficionados, como que no quieres ser parte de él cuando en realidad la mejor solución suele ser contraatacar como de alguna forma, hacer como algún cántico ahí de Let's Go Sina o alguna cosa de estas. Entonces, contra esa gente no puedes hacer nada, tampoco la puedes echar, está haciendo lo que esa persona quiere, está disfrutando del show a su manera. Entonces, bueno, habría que buscar, yo creo que los propios wrestlers tienen su forma de hacer callar a ese tipo de personas. Entonces, bueno, yo creo que eso al final parte un poco de cada uno. Claro, hay Si que vivir ves con ello. que al final es algo que parte de cada uno. Al final, si tú ves que te estás quedando solo, que estás siendo muy notas, o te lo dice un amigo, o te lo dice el de al lado, te dice, oye, tío, a ver si nos vamos cortando un poco y ya está, porque es eso, son los casos del Beach Ballmania, o sea, que de repente un tío te saque ahí un balón de playa, que haya un grupito que se empieza a distraer con un bebé o lo que sea, que lo vayan a ir a cambiar, que es que se ha visto, o sea, me suena de un 205 Live y joder, o sea, hay muchos casos de ese tipo de personas y yo creo que tiene que nacer de uno mismo. O sea, me viene súper bien porque has dicho el ejemplo de las pelotas de playa y lo tenía apuntado para la siguiente pregunta, que era, cuando es una sola persona, pues mira, ya se cansará, ¿no? Y ya está. Pero cuando es un grupo muy grande o es el público entero, yo creo que es una tendencia que empezó con los Raw después de WrestleMania, porque era muy divertido de ver, lo de que los fans se robaran el show. Desde casa se ve muy divertido ser ese tipo de público, entonces cuando nos llega nuestro momento todos queremos ser el público divertido del Raw después de WrestleMania, que se roba el show. Y yo creo que ahí entra el problema porque deja de ser algo orgánico, entonces ya vemos lo de las pelotas de playa, tal y cual.
Entonces, a lo mejor como fans, por culpa de eso, hemos desarrollado un exceso como de protagonismo, ¿no? A lo mejor. Sí, también puede pasar igual con el wrestling británico, que también los fans de Inglaterra tienden mucho a ser protagonistas, y es algo que encima pues se ve en el fútbol. Tú tienes la Premier League llena de forofos a muerte, están todos los 90 minutos del partido cantando. Y bueno, en el caso del fútbol, al ser un poco más grande, ser las dimensiones un poco más amplias, pues no se nota tanto, pero en el wrestling, cuando estás en un show que hay 100 personas, pues que tengas igual 5 personas que están a muerte, se nota muchísimo. Entonces, es un poco lo que hay que controlar. Hay una parte que es buena y hay una parte que es mala. Claro. Siempre hay que buscar un poco el equilibrio. Sí, sí, hombre, que al final del día tampoco hacen daño a nadie. Gente que está disfrutando un show y tal. Pero bueno, a mí una de las frases que más odio, y para relacionarlo con este tema, porque creo que nos ha hecho daño como sociedad, la frase esta, que es la del cliente siempre tiene Mm. la razón. Entonces, el fan siempre tiene la razón, y si fuera así, hay que dársela siempre, porque a lo mejor nos estamos equivocando ahí. Pues, ¿te refieres un poco también a esto de lo del público o es un poco Sí, más en bueno, es general? más en general, esta es más en general. O sea, cuando opinamos del buqueo, Sí, pero también como público, supongo. pues hay que intentar también buscar un poco la balanza, porque nunca puedes hacer lo que el fan quiere. Porque entonces, por ejemplo, la Coffee Mania se habría acabado a los 2 meses. Bueno, o sea, lo que es después de su victoria del campeonato. Pues lo mismo hubiera pasado con Drew McIntyre. La gente tiende como mucho a cansarse, o al menos esa es la visión que tengo, como que muchos acaban tirando un poco por tierra pues todo el trabajo que se ha hecho. La gente que solo quiere apoyar al underdog y justo cuando ya ganan el campeonato y llevan igual 2 meses ya empiezan ahí, es que me aburre, es que tal, es que no tiene carisma, no sé qué. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, porque si no, al final no vas a hacer tan bien lo que tú quieres. En WWE no se ve tanto, igual en NXT sí que se ve más, pero siempre está el buqueo a largo plazo, el buqueo pues igual a todo este año. En New Japan, por ejemplo, es algo que se ve muchísimo. Entonces, si vas a estar cambiando algunas cosas, porque igual la primera reacción o los 2 primeros meses de ese feudo no está funcionando muy bien, pero sabes que más adelante va a funcionar, yo creo que no tienes que echar todo por tierra por unos cuantos abucheos o lo que sea. Pues se me ocurren bastantes casos. En el caso de Roman Reigns, por ejemplo, fue muy forzado y el problema fue la forma de llevarlo. Pero si lo hubieran mantenido de algún otro sentido, sin, por ejemplo, que The Rock apareciese en Royal Rumble a darle la victoria, pues la gente lo hubiera apoyado más. Ujú. Que al final, ahora mismo, pues como que está un poco argumentado, se entiende por qué ha llegado a ese punto, y es ahora pues cuando un poco se le apoya más al ser este Roman Reigns Hill. Sí, pero también yo creo que si ellos no hubieran querido tener a este Roman Reigns face en aquellas, como lo tenían marcado para que fuese ascenso brutal de la próxima cara de la empresa, no estaríamos con el producto como está ahora mismo, tanto para bien como para mal. Bueno, y para lo que viene siendo habitual, para ir cerrando el programa, es la ronda de preguntas más personales, pero sin desviarnos del tema. Y la primera pregunta es: ¿cuál es tu público favorito? Ya sea ciudad, país, pero un tipo de público, lo que vea. Mm, Pues yo diría que igual es el público de Progress y de estas indies de Inglaterra bueno, pues ya lo decía antes, ¿no? Al final, pues con el tema de, por ejemplo, con Chuck Gibson, que siempre están ahí con la zapatilla en alto, con no sé qué, pues tú como espectador en la tele te desvía un poco, pero también ser parte de eso y que te diviertas siempre teniendo en cuenta lo que sucede en el ring,
no creo que es una parte buena, pero, pero bueno, tiene también esa parte mala. Yo creo que en general es un público que es bastante entregado, que sabe pasárselo bien cuando se lo tiene que pasar. Tienen como tienen cánticos para todo, entonces hacen como el show muy dinámico, no es todo como abucheo, aplaudes, te callas, un, dos, tres y ya está. O sea, es un poco como muy diverso y eso también enriquece el producto. Sí, yo coincido con el público británico. A mí me recuerda mucho, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, al público de aquí del fútbol, del Carranza. Entonces siempre me ha gustado mucho el público británico. El cántico que más rabia te da, si es que hay alguno que no aguantes o que no te guste mucho. Pues lo tendría que pensar así bastante, pero yo creo que en realidad no tengo así ninguno que chirríe, ni que no me guste, ni nada. ¿Y favorito? La verdad es favorito. Pues yo creo que es cuando la gente sale su luchador favorito, sale alguien que tiene un tema de entrada así. Ah, mira, se me ha ocurrido el que no me gusta, que también va al hilo de este. No me está gustando absolutamente nada la peña ahora en AEW, que está como loca, cantando como si estuviese en un concierto la canción de Judas de Fossi. O sea, ya un poco hasta las pelotas de ese tema y de cómo se lo toma la gente. Al final, yo creo que sí que es un cántico, ¿no? Tú lo Sí, das sí. como tal, Sí, vale. cuenta, cuenta. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues el que más me gusta es eso mismo, es cuando aparece una superestrella o un luchador que tiene una canción que te encanta o lo que sea y tienes pues eso, tienes a la gente cantando la canción de Sami Zayn o tienes la canción de Shinsuke Nakamura o la de Suzuki, o sea, Minoru Suzuki, como por ejemplo pues esa la de cuando todo el mundo se pone ahí, Kase Minare, pues yo creo que son canciones muy bonitas, que también hay como un hermanamiento en el público y que eso es muy bueno. Y pues está esa cara y cruz de la situación, pero O yo creo que sea, solo te da es eso, coraje, me gusta. solo te da rabia la de Grillérico, ¿no? Por lo que veo. Pues la verdad es que sí. Si no, pues también te podría decir, pues yo qué sé, el momento aquel de Super Dragon, que tampoco me gustó mucho, pero bueno, o sea, al final no se me ocurre tampoco así ninguna otra en algún así momento o lo que sea. Así que Vale. lo dejaría ahí, la de Judas y luego pues cualquier canción que la gente cante. Guay. Combate que más ilusión te haría ver en directo. Y para hacer la pregunta más difícil, el combate puede ser del pasado, del presente o del futuro. Es Pues, complicada, es complicada. o sea, tengo uno que me hubiera gustado mucho porque fue como muy especial para mí. Estaba en Madrid, estaba en la casa que estaba y era bastante pequeña, estaba yo solo, fue un año un poco regulero, o menos. Me lo pasé bien, no le di mucha importancia a algunas cosas, pero bueno, tenía así mi rollo que era un poco más como tristón y tal, y en aquellas estaba Andrade súper fuerte, en aquellas, y todavía tenía el 100 almas como apellido y sobrenombre. Entonces llegó contra Drew McIntyre en Wargames, en la primera edición, y se llevó el campeonato. Era justo algo que me hizo muchísima ilusión, lo vi como un auténtico forofo, la primera vez que veía algo así, estando yo solo, porque al final de aquellas ya llevaba como 4 años o 5, viendo ya el wrestling como algo un poco más algo más en serio, porque antes lo veía en 4 y en Marca TV, era un poco como más niño. Joder, o sea, fue como una auténtica sorpresa, lo celebré como un loco en casa, entonces es igual para lo que estaba diseñado el Thunderdome,
para tener ese tipo de gente, pero pues al final siempre se te junta el tío pues, que está ahí un poco como yo que sé, pues, como el que está ahí en el... Decir otra cosa, mejor no la digo, el chat este de echar ruleta. Como Vale. toda esa gente que está ahí con la cara un poco torcida y tal, que están ahí como, bueno, estamos aquí, sonríen de vez en cuando y ya está. Y si no, así un poco más patrio o lo que sea, algún combate de Ikid, como por ejemplo el de Ricochet, me hubiera gustado, y si no, el que tuvo con Trent Seventh en la final de la Heritage Cup. Invité a un amigo que, bueno, que por el resto del coronavirus, pues tuvo que ser por WhatsApp, a que, a que lo viese conmigo. Él nunca lo había visto en directo, ni nada de eso, nunca se había volcado tanto, pero bueno, era alguien que también lo veía de pequeño, le dejó de gustar, le dejó de apasionar. Y, y se lo pasó muy bien. Y yo, pues, como él se lo pasó también muy bien, yo me alegré mucho más. Y fue como un momento en el que, por toda la previa que se había hecho y tal, tenía como la mosca de que podía ganar. Entonces dije, voy a invitarle que así seguro que lo disfrutamos mucho más los dos. Qué guay. Bueno, un show en el que te habría gustado estar, un show que ya haya ocurrido, claro. Pues, diría que igual en alguno de ECW o así, creo que es un poco como una cosa que es como muy rara. Es como las indies de ahora, es como un poco pro wrestling guerrilla, pero siendo un poco más extremo. Entonces, creo que igual estar en algún sitio de estos, en la arena que tenían ellos, es como, creo que el Empress Ballroom es parecido al de ECW, no sé si es justo la casa de ECW, pero vamos, que también me gusta bastante. No, el de Ballroom es el de Nesty UK, el que hicieron la de la coronación de Tyler Bate. Pero bueno, es un sitio así, pues como que también tiene como un graderío, es como muy Sí. parecido a un teatro. Me hubiera gustado estar en algún show de esos. Yo creo que son como muy especiales. Y si no, pues en algún WrestleMania. Igual en el WrestleMania 30, cuando ganó Daniel Bryan y el primer uno de derrota de Undertaker, pues me hubiera gustado estar allí, pero bueno, al final están a muchísimos kilómetros y siempre pues está ahí la pena. También en aquellas casi no era tan fan como lo puedo ser ahora. Bueno, te voy a dar una lista de fans míticos de W y tú tienes que elegir a cuál de ellos le prohibirían la entrada. Si no conoces alguno, me lo dices. La primera opción es Brock Lesnar Guy. Este creo que seguramente te sonará. Sí, Vale. La segunda opción... ese, Espérate, ese se puede espérate. quedar. Primero te digo las opciones. Vale, Eh, vale. el segundo es... Lo tengo apuntado así. El de la camiseta verde fosforito que lleva una gorra marrón. No sé si sabes a quién me refiero. Es uno que siempre está en primera fila y lleva una camiseta verde fosforito. Creo que me suena. Bueno, te digo las opciones. El siguiente. El del pelo largo que parece Mario Vaquerizo. No sé. ¿Y te suena o Sí, no? ese que va siempre Vale. con su madre. Sí, exacto. Hay una Y, historia. y tengo dos más apuntados por si no conoces a ninguno, pero te los voy a decir igualmente. Sign Guy, que es el de la gorra roja y la camisa vaquera azul. No sé si te suena. Y por último tenía apuntado No. Frank the Clown, que es uno que iba vestido de payaso y ha acabado Ah, casándose o de sí. novio con Noel Foley. Bueno, tú le puedes prohibir la entrada a uno de esta lista si quieres, al que más coraje te dé. Pues se la prohibiría al tío este del Smiley. Yo creo que estaría un poco disputado entre el Brock Lesnar Guy y el señor este de la camiseta verde. Uf, Porque es al que final, o sea, es que es como muy cantoso, ¿sabes? O sea, te estás poniendo algo como que es un poco como, mira, mamá, salgo en la tele, y es como, uff, ten yo, cuidado. yo más que Y el por otro es can... como muy, como que se enciende muy fácil, ¿no? Ya sé en la entrada decir, ¡guau! No sé. Y, y vamos, al señor alto con el pelo largo, que siempre iba con su madre. Yo creo que ese con ese ningún problema. Al final Vale. es bastante tranquilito, no destaca mucho, está ahí como tal, se levanta, se sienta, no hace más. Entonces, eso igual un poco frío, pero yo creo que va.
ya a ese le damos al aprobado, no le echamos. Yo hubiera dicho también el de la camiseta verde fosforito, pero no por la camiseta, sino porque es que es un tío que está en primera fila y siempre, nunca hace, o sea, está siempre como en plan, bueno, yo estoy aquí como que podría estar en mi casa comiéndome una pizza, o sea, le da exactamente igual todo, pero bueno. Sí, Bueno, y ya para acabar la pregunta de siempre de la intro, que tengo que colarla aquí, que es, ¿cuál es tu signo del zodiaco? Muy fácil. bueno, yo soy Tauro, voy a cumplir años pronto, ya, si no me equivoco, en un mes más o menos, así que bueno, tengo ahí un poco con lo que se suele decir que son los Tauros, pero Sí, bueno, sí, ya que entiendo muchas cosas. tampoco, que tampoco es mucho problema. Bueno, Así que sí, Tauro. bueno, pues ya con esto solo me queda darte las gracias de nuevo por participar en el programa y obviamente la puerta está abierta por si quieres volver en el futuro. A ti, Pablo, encantado de que cuentes conmigo si acaso para otra ocasión y nada, nos vemos en la próxima. Recordaros que podéis encontrarnos en YouTube, suscribíos, darle a la campanita y todo ese rollo que nunca digo, en iVoox, Spotify y allí tenéis todos los programas colgados, este y los que hagan falta. Y en Twitter, @1 de wrestling. Y ya estaría, nos escuchamos muy pronto. Adiós. We haven't been doing the one thing that my father has always taught us to do, and that's listen to our audience. All of that is going to change, and it starts tonight. We're off to a fresh start. We're going to give you what you want. As of now, you are the authority.